Buenas tardes, comienzo con lo que es el segundo video de la serie de la tesis. En cuanto comienzo a hablar como ciertos temas acerca de la historia de la psicología, vinculación de historia y psicología, en la que voy a hablar prácticamente del marco teórico, análisis e introducción de la tesis, y vamos a volver a lo que era la hipótesis propiamente dicha y junto con las conclusiones, porque hice dos especies de marcos teóricos junto con el análisis de la tesis, así que una parte se me criticó como que estaba pegando información, pero realmente como que estaba eh, por lo menos recuperando de lo que era de la primera etapa. Así que tuve una cantidad de tiempo bastante poca para dar una resolución al tema. No resolución, pero sí de repente como una revisión o una reinterpretación de los hechos en una segunda instancia. Marco teórico, historia de la psicología y vinculación entre psicología e historia, un trazado epistemológico de la ciencia psicológica. Los científicos intentan construir explicaciones capaces de trascender los límites de lo particular y concreto que caracteriza la experiencia. En este sentido, ensayan un acceso justificable a un conocimiento general que puede aplicarse a situaciones particulares. Magwet, Kotadequan, Resurnieti, si en esta situación particular describen descripciones distintivas entre sí, la generación de conocimientos de psicología se enfrenta al juicio de Ardila, Smith Williams y una poderosa fragmentación que involucra de manera fundamental su metodología e epistemología. En este con estos dos conceptos de metodología y epistemología sale la Elise Armand, de 2009, también 2017. En el prólogo de su libro hablan de la intencionalidad de historiar en psicología cuando los psicólogos no son expertos en ello. Y esto paseo epistemológico de intentar estudiar la historia, desde el seno científico de la psicología. Aquí puedo agregar ciertas cuestiones y tenía que ver con el interés recíproco que aparece quizás desde los historiadores, especialmente desde los psicoanalistas más que los psicólogos, con tal de cierto modo llegar como a cierta afinidad de interpretación, por lo menos de base, en las cuales parte de aquí, o sea, de lo que es el vínculo entre ambas disciplinas, entre individuo y sociedad, como que no es invasivo, y de cierta reinterpretación, comillas, de los tiempos. Porque existe ciertas características de la historiografía que son un poco más documentales, de repente que son más como cientificistas, que no son como tan revisionistas, pero están las escuelas sociales que son un poco más laxas en ese sentido y que dan cierta apertura a la interdisciplinaridad, lo cual está bastante obvio. Desde otro costado de la ciencia, Tamayo dirá que la epistemología es parte de la filosofía que se encarga de la teoría del conocimiento y para Aristóteles el conocimiento mismo de las cosas es su esencia en Jaramillo Echeverry 2003. Bueno, es que hay un problema aquí. Hay un problema que es gigantesco, tanto que hace parte del concepto de epistemología, del posicionamiento del sujeto con el cual empieza el conocimiento, la filosofía. Y acá tenemos por lo menos dos digregaciones que son bastante grandes, lo que tienen que ver con historia y psicología, en los cuales van a estar de repente como desarrollando ciertamente y a cada momento, porque aquí no se puede hacer así como aspavientos de que sea absolutamente una certeza o un hecho acerca de que todo está escrito o resuelto. Para nada, todo lo contrario. Por lo menos se necesitarían por lo menos 100 investigadores simultáneos de cada línea de investigación para decir si es que esto está resuelto o no. Así que, para nada. O sea, la digregación del conocimiento es natural en este caso, así que por lo menos es bueno generarse más dudas que respuestas y certezas. Quizás a esta altura del partido, por decirlo así, como que la certeza es una mala consejera. Ya. Continúo. Para saberlo, y Václavic proviene el concepto de episteme y una rama filosófica que se ocupa de los modos de adquisición de conocimiento, de investigación de fundamentos, validez, límites y métodos de ese conocimiento. Así es, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, en partir de la epistemología. Porque concierne quizá la capacidad que después se llamaría, no sé, cognitiva, cognitivo-conductual, desde la mirada más clínica, a ver por lo menos cuál es la forma en la cual se está adquiriendo el conocimiento
Y aquí lo que quizás la interdisciplinaridad es un conflicto y quizás un temazo y medio, el cual quería armarlo como una especie como de corriente de investigación personal y quería estar eh, explorando y de repente buceando en ese tema durante una cantidad de tiempo increíble y estarlo sistematizando. Y esta tesis comenzó directamente con una inquietud, pero esta bibliografía antigua y básica, hace 2003, 98, 97, y, y por lo menos ahora habría mayor posibilidad de agregar por lo menos mayor complejidad a lo que era esta base. La epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto no el único hacer recorrido de la historia del sujeto respecto a la construcción de conocimiento científico, es decir, la forma en que éste se ha objetivado, especializado y otorgado un estatus de cientificidad el mismo. Siempre parte de los métodos de adquisición del sujeto, de una reflexión filosófica de las cuales parte todo lo demás, la deontología, la metodología, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, reconocimiento que goza este tipo de conocimiento por parte de la comunidad científica. En aquella epistemología que ayuda al génesis de la ciencia, que escudriña cómo el ser humano transformado comprendido su entorno por la vía de métodos experimentales o hermenéuticos en el deseo o necesidad de explicar fenómenos a su causa o hacia Jaramillo y Cherry 2003. Es así de relevante. Es así de relevante y me gustaría hacer después una vuelta de lo que es el análisis más en profundidad, porque creo que hay que estarlo comentando. Tuller, citado en Mardon en 97 y con 2001, defiende una especial postura en la epistemología científica que no sostiene alguna clase de leyes inamovibles, sino que una que se mueva en el quebranto de la época de la crisis, dicho de otro modo, las revoluciones científicas. Bueno, basta mirar a lo de Kuhn, que son las crisis paradigmáticas, en cuanto son movimientos, por decirlo así, de ciencia más legista, o más, por lo menos, atingente a lo que son como teoría de crisis, que no sé qué. Quedó mucho tiempo entre los 70 y los 80, mucha interpretación que tenía que ver eh, con el caos de repente, la revolución estudiantil como que llevó de repente ciertas interpretaciones también como de modelos de caos en la ciencia. Eh, y también de las revoluciones científicas, o sea, que como que pero cuando una disciplina no tiene una escuela paradigmática propiamente dicho, estamos ante un grave error. Eh, como que el margen de interpretación, por lo menos decir acerca de ciertas cuestiones que tiene la disciplina, van a ser un poco más sensibles o quizá más, por decirlo así, inocua. Por eso está este problema gigantesco acerca de lo que es el posicionamiento del conocimiento humano, del sujeto que el sujeto que hace ciencia, del sujeto que hace ciencia a propósito del quebranto de la época, de la interdisciplina, de su trabajo propiamente dicho, porque esta tesis partió de la diferencia en lo que era el conocimiento de la investigación básica y lo que era el conocimiento aplicado. Pero si es que había métodos sobre hablar sobre historiografía propiamente tal, no, no había mucho. No había mucho. Voy a, creo, achicar un poco la cámara. Y creo que está bien. Y creo que está súper bien asumirlo así. Osorio en 1998 persigue dos vistas de la epistemología, una interna y otra externa. Una visión interna por medio de resumirse con consideración de contexto social externa, el contexto social en un momento de generar conocimiento, y se entenderá como visión interna los principios epistemológicos encendidos de lo contextual. La pretensión por parte de este autor postular ecología epistemológica relativamente integral. Bueno, aquí son palabras mayores. Igual como que podría entenderse como historia interna, historia externa, pero esto ya es cosa de la epistemología. Bueno, en la Catos, creo que historia interna y historia externa, que justo venía acá, de epistemología. Esto tiene que ver con un rama del conocimiento de la filosofía, que tiene la consideración del conocimiento con un modo más amplio posible, que es una popularización
de repente en el cual comienza el posicionamiento de conocimiento científico y de conocimiento de las disciplinas científicas también. Mejor decir conocimiento de las disciplinas científicas, y yo creo que es bastante mejor que decir netamente científico, porque cuando dice conocimiento científico respecto del uso del método, de la instrumentación, pero la disciplina científica requiere esa como cierta interdisciplinaridad un poco más amplia. La K2083 supone asimismo una especie de historia interna al hablar de la competitividad de los modelos de la época histórica por ser la postura epistemológica reinante. Bueno, como ocurre en los paradigmas de ciencia, también hay una posición paradigmática reinante en ciertas disciplinas o escuelas paradigmáticas. Podría decirse como escuelas paradigmáticas, yo creo. Sería lo más... También habla de una historia externa en la que se puede explicarse por suministrar diversos datos acerca de la época histórica en que se desarrolla el programa del conocimiento, por supuesto. La inseparabilidad de la época histórica respecto de lo que sería la competitividad de las escuelas paradigmáticas. Problema Kuhn, Osorio, epistemología. Este es el término lo que denomina historia real. Es una clase de inferencia en la que hace el científico acerca de las posturas epistemológicas que requieren de una revisión ecológica. Morán dirá respecto de ello que facilitará una comprensión, un conocimiento, por cierto, construido ecológicamente y funcionalmente facilitador de la comprensión científica. Bien, mucho del análisis que hice en esta tesis viene de esto, de la resumen de historia interna, historia externa e historia real. Logré, por lo menos, mapear, por decirlo así, ciertas características o cuestiones, las cuales quedaron incompletas producto de la bibliografía. Un conocimiento construido ecológicamente, dice Jaramillo Echeverry, puede generar un conocimiento ligeramente sazonado por la vida cotidiana, costumbres, ritos de los grupos humanos. En resumen, una epistemología comprensiva acerca de la cotidianidad. Bueno, esto sería una visión más o menos folclórica o microhistórica, más como una especie como de vista más o menos comunitaria respecto de lo que es la adquisición de conocimiento, lo cual puede ser como un enfoque microhistoria, por lo menos de las comunidades generadoras de conocimiento. Esto también es un punto mediante el cual pueden comenzar de repente líneas de investigación, o sea, de repente ciertas características comunitarias de comunidades de investigación dentro de los campus. Ricci, en 1999, sostendría que la epistemología es el modo en que se vincula la individualidad con el medio en una vista de la epistemología proliferante, que está disponible en el medio de inmediato. Feyerabend, 1964, en cambio lo ilustrará con la epistemología para un problema específico de la vida. Bueno, la individualidad realmente no existe. O sea, así como individualidad absoluta, no. O sea, el ideo prácticamente es por decirlo así, una entidad biológica que se genera a sí mismo, o sea, y estamos dentro de un sistema gregario, así que, oye, ¿qué vamos? Entraré con epistemología para un problema específico de la vida. Y que la epistemología puede ser para el problema específico de la vida y también quizás para ciertas cuestiones de comprensión como ciertas preguntas un poco más trascendentales, y entre ellas la de interdisciplinas, así que no es problema. Pero en 1964, citando a Mill, cuenta que el rol del epistemólogo es precisamente estar generando leyes generales acerca del conocimiento de los fenómenos, igual que el científico. Y también los psicológicos, que se construyen entre estos. Es una labor racional y reflexiva que se realiza dentro de los periodos que llamaría Thomas Kuhn como ciencia normal. O sea, cuando de repente la historia externa no está como sujeta a ciertas cuestiones de sujeción, o cierto modo como horizontalidad. Ahí por lo menos van a estar precisando ciertas cuestiones las cuales van a estar explicándose a propósito de lo que es la ciencia normal. O sea, un periodo de aguas quietas. No significa de repente como cierta normalidad o cierta complejidad de las cuales es posible de repente reintroducir de repente ciertas cuestiones en las cuales vayan, por decirlo así, tiempos de crisis. Así que, por decirlo así, Kuhn llamaría una ciencia normal y después crisis paradigmática, pero con continuista, sino que está absolutamente llevando un enfoque por lo menos de efeméride. Después vamos a ver dentro del método historiográfico. La Catasismo Surrey rechaza esta idea de análisis crítico al conferir que el trabajo de la etapa de ciencia normal es una cuestión altamente desgastante, que el científico en su formación es puesto en un lugar acrítico y aplicado, conceptualiza en un científico con sujeto y no a compasión. Bueno, acá
el sujeto digno de compasión, o sea, por decirlo así, es que el concepto de lo científico es ale, aletargado, no letargante, sino que aletargado quizás por el carácter legista y quizás como invisibilizador de lo que es la capacidad o el rol del sujeto dentro de lo que es el insumo. Del insumo físico del producto de investigación es un paper. Y por eso pensar en análisis crítico no está fuera del análisis crítico, porque realmente el sujeto experimental no va a tener de repente como ciertas cuestiones o cierta descripción a lo que es el propiamente dicho la descripción como de cierto objeto. No lo va a hacer. Y ese lugar crítico es netamente el lugar de la ciencia aplicada, el paper, el insumo. Concentrarse en el sujeto como digno de compasión. Bueno, aquí el concepto de digno de compasión, el pasaje como que no nos tiene bien. Es necesario crear un preámbulo de la ciencia psicológica en su epistemología que así que es posible sintetizar en rasgos generales, ciertos hitos o posturas regentes de la teorización de la mente. Vamos de una epistemología funcional y por qué no una prehistoria de psicología de hoy. Pasek de Pinto y Mateo de Rojas 2006 sostienen que desde el siglo XII hasta nuestros días se han realizado constantes revisiones y precisiones del método científico, cuyos procedimientos son entendidos como únicos. Tales revisiones surgen de manera especial a partir del siglo XIX, cuando aparecen las ciencias del hombre o sociales, historias, psicología, sociología, economía, pedagogía, entre otras. Puede estar sin duda hasta el estatuto científico. La pugna tiene su base en el método que deben aplicar para generar conocimientos científicos en teorías aplicativas. Uno establece como método el de las ciencias naturales, otros abogan por la autonomía y la diversidad metodológica. Esta discrepancia genera lo que Kuhn denomina paradigmas. No creo del todo. Si bien, por decirlo así, la competitividad de las escuelas paradigmáticas son más de las ciencias legistas naturales. Sí, ha estado de repente el comilla o el sedazo o la base de las discusiones acerca de las cuales son métodos, las adecuaciones, por decirlo así, epistemológicas más que metodológicas propiamente dicho. Aquí parte de las cosas como más cuestiones como explicaciones acerca de los usos o las tareas que provienen de esa disciplina y cómo están por lo menos dándole cierto apoyo por darle un estatus de científico. Y esto contribuyó desde el siglo XIX especialmente con lo que es la literatura, dado el interés que tenía en la ciencia de las capas altas y media altas de la sociedad, al conferir la descripción, especialmente como método, cuando apareció la novela dentro de las capas más populares y quizás de lo que es la estructuración del paper como formato y su evolución. Dado que existen de repente publicaciones científicas de inicios del siglo XX, prácticamente de escuelas francesas que eran 150 páginas y eso era como un trabajo científico normal, con una introducción de 10 páginas, así que por lo menos se plantea que más era más durante esa época, así que cuando aparece la ciencia del hombre, el de 1850, con Comte, cuando aparece, no sé, Wundt, entre otros, que realmente, por decirlo así, estas disciplinas como que venían siendo inquietudes y no eran parte así como de rol técnico. Bueno, estas inquietudes venían parte quizás de otra disciplina, pero no tenían como un rol técnico como si lo tienen ahora y es una preocupación. Y ocurre que a diferencia de otras disciplinas, no sé, como físico o no sé qué, como que el rol aplicado es a propósito de algo teórico o de profundización de lo que era la base. Acá como que ocurre una especie como de relativo divorcio entre lo práctico y lo teórico, y más esa inquietud que hizo rondar de repente el origen de como decía Torrell está absolutamente dividida de lo que era directamente como la interpretación de las cuales llevaron, por decirlo así, a la formación de cierta disciplina. Así que eso es un puntazo super clave. Estos niveles comprensivos llamados paradigmas, parafraseando a Kuhn, dice que son una especie de composición que rigen el modo de generar conocimiento durante el tiempo de producción científica que transcurra entre crisis. Entre estos paradigmas son técnicamente reemplazados y reformulados. ¿Sí?
Mardón es un reconocido autor hispano en el tema de epistemología de ciencias sociales. Suele calificar las posturas de generación de conocimiento, las que pueden describirse como postura empírico-analítica. Se caracteriza por un conocimiento objetivo de la realidad, donde los elementos de estas son tratados como cosas. Su base es el ideal físico-matemático de la ciencia y en consecuencia se prescribe un método único. Está orientada al dominio de la naturaleza, el proceso material y su finalidad es formular leyes generales para la explicación causal de los hechos de la realidad. Postura fenomenológica, hermenéutica y lingüística. El conocimiento está marcado en el tramo de la vida, del cotidiano, la interacción comunicativa y el lenguaje común. Es muy significativamente intencional de la vinculación del investigador con su realidad y en consecuencia la ciencia es un producto histórico del hombre. El método es la comprensión y que está configurado por un proceso consensuado. Postura dialéctica o crítica hermenéutica. El conocimiento se genera en el contexto de las acciones del hombre, se critica en lo empírico que no critica la interacción sujeto-objeto. El carácter contradictorio de la sociedad, la necesidad de situar los hechos de un todo social, luego a través de la reflexión crítica se evidencia que se enmascara la diferencia. El diálogo intersubjetivo es la base de la ciencia, la cual se incluye la comprensión. Al respecto, los puntos 2 y 3 son bastante controversiales. La postura empírico-analítica es seguir, por decirlo así, seguir los lineamientos generales de lo que sería una metodología de investigación propiamente dicho, conocimiento acumulable, legista, orientado quizá con la generación de leyes generales del conocimiento, una explicación, quizá la búsqueda de una sola explicación única para todo, utilizando la estadística, algún tipo de recurso que lo cual permita decirle así, no, es que esto tiene sustancia. Pero las otras son como más propiamente dicho posiciones cualitativas, las cuales son bastante poco tratadas, porque de repente como que se toma quizá como una ligera la cuestión de estar explicando lo que son los fenómenos cualitativos de investigación, con, propiamente dicho, como una cosa light, especialmente lo cualitativo. Y no bueno, y sería bueno estar explicando de repente, quizá dentro de la academia, lo que es de las ciencias sociales, de repente como cierta, no sé, que no sea como el método buena onda, el método light, el cual se utiliza a pesar de que tiene una gran utilidad, pero de que ciencia sea ciencia, bueno, no en el estricto sensu, así como en este sentido estricto, pero por su parte, Padrón, 1964-1998, propone una teoría de investigación consistente en el estudio del método científico. Esta puede ser descriptiva a la medida que cubre pauta la investigación científica y normativa en tanto señala reglas del procedimiento que permiten mejorar la probabilidad de que el trabajo sea fructífero. A ver. ¿Pero fructífero de qué? En cuanto... Porque fructífero sería en función del uso del método científico de profesor de que generarse leyes generales, cosas que hay bastante poco. Dicho autor elaboró un modelo de viabilidad del proceso de investigación educativa, actualizado en el espacio venezolano, en el cual propone el criterio para identificar la investigación educativa a partir del estilo de pensamiento del investigador, la consecuente selección de un modelo epistemológico, tratamiento teórico, metodológico aplicado a los estudios, en correspondencia con el soporte técnico, lo aplica en el modelo de teoría de acción, teoría semática, la teoría del texto, citado de Pasek y Pinto y Mateo de Rojas 2006. La teoría de investigación supone segundamente 4 temas, los cuatro pilares de la práctica epistemológica, al cual se guía a subir la concepción de conocimiento y la concepción de otros métodos que permiten su conocimiento. De por ello que se aprende los 3 enfoques. El enfoque empirista e inductivo, el conocimiento que se consigue con una representación verdadera del mundo objetivo, la representación que se construye a partir de datos positivos evidentes que no tiene carácter hipotético, este con método válido de generalización probabilista que arranca de enfoque singular, desde los casos singulares. En el enfoque racionalista deductivo, el conocimiento se consigue con una explicación verosímil y provisional del mundo al que se accede mediante referencias intersubjetivas. Tiene como método válido la construcción teórica a partir de conjeturas amplias y universales que se deducen en casos particulares.
El enfoque fenomenológico introspectivo. El conocimiento se consigue con una captación o comprensión esencial de un mundo cuyo acceso resulta mediatizado por la construcción simbólica del sujeto. Se entiende como método válido la introspección a la búsqueda evidencial, interactiva y participativa de quienes producen el conocimiento, por referencia a visiones holísticas o histórico-dialécticas de los hechos bajo estudio. Citando a Mardones, 1991, es posible quizás determinar ciertas posiciones o problemáticas de la filosofía y la ciencia que permanecen, por decirlo, solapadas en el interior de la formulación teórica de la psicología. Bueno, toda la psicología viene de cuestiones solapadas y no tanto, así que, por decirlo así, es concreto. Para entender directamente la epistemología psicológica que se haga necesario revisar algunos de estos controversiales conceptos. El primer debate en camino de ciencia moderna se halla entre las posiciones aristotélicas y galileanas de la ciencia. La primera es la aristotélica. Aristóteles pensaba la aplicación científica como una progresión o camino inductivo por la observación hasta los principios generales o principios explicativos. Estos principios son inferidos por enumeración simple o por inducción directa, por cualquiera de los dos métodos, pero no nos interesa detallar por el momento. Se tenían más generalizaciones acerca de las propiedades de las especies o géneros. Para esta etapa consiste en obtener principios explicativos a partir de los fenómenos los cuales se explican en la inducción. Para Aristóteles todavía existía un segundo momento de etapa de la explicación científica, el deductivo. Consiste en deducir enunciados acerca de los fenómenos a partir de las premisas que incluyen o contengan principios explicativos. Aristóteles exigía una relación causal entre las premisas y la conclusión de silogismo acerca del hecho o el fenómeno a explicar, y que aparece el énfasis, rasgo o característica de la explicación aristotélica. Caso de un fenómeno tiene para Aristóteles 4 aspectos, o la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. Mardones en 1991. La segunda postura es la controversia de la postura galileana. La concepción del mundo producto de la forma de mirarlo ya es visible en hombres como Galileo Bacon, no tanto metafísica o finalista, tan cuanto funcional y mecanicista. Los nuevos ojos de la ciencia moderna están transidos de ansias de poder y control de la naturaleza. El centro no es ya el mundo, sino el hombre. Por esta razón, su mirada cosifica, reduce objetos para sus necesidades, utilidades y la naturaleza. Ahí puedo recomendar la lectura de Preconilla Stangers, que era acerca de cuestiones en texto. Después voy a buscar la referencia. En primer lugar, la labor de recuperación de la tradición pedagógico-platónica efectuada por los humanistas estuviera en el pensamiento occidental la concepción o creencia de raíz pitagórica platónica que se verá fortalecida por la fe cristiana en el Creador. En el libro real de naturaleza está escrito en el lenguaje matemático. No habrá que buscar tanto la sustancia subyacente a los fenómenos cuanto a las leyes matemáticas que nos develan la estructura real del mundo físico. Galileo será un típico representante de la nueva mentalidad que cambia las explicaciones físicas cualitativas de Aristóteles por formulaciones matemáticas de Arquímedes, Mardones en 1991. Si bien es explicable ciertos hechos de la filosofía y de la ciencia, ello no es exclusivo. El punto es que ahora el debate se sitúa en torno al siglo XVI. Aquí aparecen los nativos de una cierta capitalismo, la aparición de lo urbano y la personificación, bueno, un poco antes. La personificación de este ideal funcional mecánico aplicado que tendrá Bacon con esta reformulación. Si bien Galileo contribuyó en la ciencia al conferir un cierto materialismo tecnificante, no sería hasta la aparición de Kant en que se habría, por decirlo, otra gran crítica al aparato de conocimiento científico, en especial a los cimientos. Cuando se comienza a fortalecer, por decirlo así, la estructuración del mundo físico, la existencia del mundo físico, la confirmación de este mundo físico, eso es positivismo. Sí, eso es. Diré Kant que la actitud del científico galileano no es la de un escolar a quien la naturaleza enseña, sino la de un juez que ciertamente va a aprender de un castigo. Pero se metió en un interrogatorio previamente forjado por el juez, el cual prefija por tanto lo que quiere averiguar. Esto quiere decir, a propósito, que son años de repente ciertas condicionantes en cuanto ya está la naturaleza confirmada, el objeto confirmado, y cierta rigidez un poco violenta acerca de la cual ya parte
la naturaleza del conocimiento con cierta violencia, con cierta complejidad, evidentemente forjado por el juez, el cual fija por tanto lo que quiere averiguar. Dicho de otro modo, la física griega en general, toda la ciencia hasta Galileo, se ha montado sobre el supuesto del entendimiento gira en torno a las cosas. Eh, Sujeto-objeto. Esto tiene que ver ya con la primera discusión epistemológica antes de entrar en lo antecedente. Galileo de Kant ha montado su física con un supuesto inverso. El supuesto de las cosas giran en torno al entendimiento y por paradójico que parezca entonces, y solo entonces, ha descubierto lo que son las cosas. Se ha consumado lo que Kant llama la revolución copernicana en la ciencia. Bardón en 1991. Aquí, a propósito, como que eh, quizás desde la historia antigua, siempre como intentó externalizar, por decirlo, el objeto de estudio, para el punto que llevar esta manipulación durante cierta cantidad de siglos y quizás desde lo que sea, por decirlo así, le haya conferido la característica acumulable a la ciencia propiamente tal. Una revolución copernicana ocurre, mira, el giro copernicano, a base, es acerca de Copérnico, el cual como que cambió por completo la cosmogonía, la cosmología, sí, la cosmología renacentista al afirmar que el, el Sol iba a ser el centro del sistema solar y no la Tierra. Pero, pero al menos se confiere cierta importancia en lo que es el giro copernicano. Eh, en cuanto a tal, es, por decirlo así, de base más o menos para entender lo que está explicándose acá. Así que, por lo menos, eh, a este punto, bueno, por lo menos entender que ciertas características van a estar por lo menos complementándose en la adquisición del conocimiento legalista y en la cual pueden estar también desarrollándose hacia por lo menos la sistematización de la Royal Society desde el siglo XVIII. Van a ser 3 siglos por comillas, donde aparece como cierta luz, donde el humano es como, en cierto modo, como un controlador omnipotente sobre la naturaleza, la cual, si bien tiene cierto modo como ciertas preponderancias, ciertas discrepancias, va a ser como un modelo más o menos reinante de lo que sería generación de conocimiento. Así que por lo menos puede haber hartos materiales en lo que significa esta época. Quizás para los que gusten de repente estar viendo desde cierta como epistemología de la ciencia, yo creo que esta época entre 1500 y 1850 sería por lo menos base o constitutiva de repente de revisión, porque ya comienzan a adquirirse también desde una vista más externa la constitución de los Estados-nación. Van a ser las primeras tradiciones materialistas de la historia económica, historia social todavía no, porque eso es una inquietud absoluta del siglo XX, la historia social es absoluta del siglo XX, la historia nacional, la historia económica, las grandes historias, novela, novela actual, lo que sea en esos años, así que la historia social de repente por los estragos de los siglos anteriores, que van a ir acompañados también en el conocimiento por parte de la física, por lo menos así como en la Adalid hasta 1950, hasta que aparece de la física teórica, va a ser como la Adalid de la ciencia, hasta que aparece por lo menos Heisenberg o la teoría de la incertidumbre, así que y va a estar también entre los 60 y los 70 complementando esta cosa como relativo caos, que tenía que ver también con los objetos, que tenía que ver con las revoluciones estudiantiles. Son una serie de cuestiones de preguntas que están apareciendo dentro de la academia y que hacen un conocimiento científico más humano. Sí, así de eso se trata. Si no es más que eso. No es más que eso. Ya. Yo creo que voy a quedar hasta la página 25 por ahora. Ya. Digan, posteriormente, de varias formas y no con pocas dificultades, lo que puede reconocerse hoy con método científico gracias a la poderosa contribución de Galileo, Kant, Bacon y Descartes. Bueno, aquí como que no ensayé y subestimé la capacidad que tenía de ver que
Pues, volviendo a los párrafos anteriores, acerca de los vacíos de ciertas cuestiones de interpretaciones que hacían directamente el conocimiento humano. Bueno, conocimiento humano, pero dentro de cierta mecánica y de esta interpretación respecto de lo que es la teoría a propósito de los tiempos. Porque dado que en cierto modo la mecánica de cierta interpretación lo que ocurre a través de ciertos tiempos de temporización, aquí un poco más complejo, yo creo que pasé por alto, netamente hablando de esas cuestiones epistemológicas, que era la clave o lo pendiente que era, por decirlo así, lo de conocimiento que ocurría entre 1550 a 1830, lo cual fue contribuyendo en el armado de las ciencias sociales. Era, por decirlo, el concepto del positivismo, la confirmación de una naturaleza manipulable, y del cual se podían encontrar conocimientos, ciencia, y quizás con nosotros no es explotación porque uno está aún de por medio de quizás como ni Marx ni nadie por el estilo, pero sí de repente un cierto como toque de dignidad un poco abrupto, un poco violento, y que ya se vislumbraba de repente como en esa época. Así que por lo menos es bueno y es necesario partir y no prescindir de esta capacidad, comillas, como de relación con la naturaleza como un ente femenino, como se podría decir en un volumen no sé, Prigonilla Strangers u otro, que estuvo en un curso, y del cual hablaba acerca del concepto de la naturaleza como un femenino y de la animadversión quizás del científico, especialmente en esta época de crecimiento. Ahora por lo menos se hace un poco más laxo, quizá la desaveniencia quizás de lo que eran las funciones del método de un modo más distinto, así que por lo menos es bueno reflexionar al principio acerca de esto y con mayor profundidad posible, entendiendo que ya llevamos media hora, perfecto. Ya. La evolución de este conocimiento se remonta al occidente del siglo 100 antes de Cristo, cuando la comprensión de la naturaleza tiene gracias a la observación, avanzando con el paso de los siglos, hasta fenómenos no observables con el uso complejo del instrumental que ha generado el conocimiento científico. ¿Verdadero o no? Hay un problema. Bueno, es que realmente, si es que es verdadero o no, quizá es más que eso. Eh, Diádico, no creo. Es acerca de recorrido de conocimiento acerca de la historicidad y de cierto modo que la historia la escriben los vencedores. ¿Te gusta o no? Voy a poner esto acá abajo. Es que ocurre, lamentablemente, que los fenómenos históricos, biográficos, de la historia nacional, la producción de conocimiento ocurre mediante el modo de hegemonía, la cual es económica, la cual es filosófica, la cual es militar, la cual es social y la cual es cultural. Conceptos, no sé, tan de repente un poco pisoteado que sería así como el culturalismo. Y es que no se puede decir tan diádico y tan simple y tan vago, decir sí o no. Sería simplista y hasta infantilizado. Sería sumamente irresponsable. Instrumental para buscar un conocimiento que sea absoluto, no lo está. Es un sistema humano, un sistema frágil. Un sistema humano de conocimiento. Sí, no es una cosa tampoco. Es un sistema humano. En medio de la construcción de conocimiento ocurre así. Va a haber miles y miles de redactores respecto de los cuales van a hablar de estos temas y no vamos a llegar a ningún punto. Así que por lo menos nos permite llegar en ciertas interpretaciones a partir de las cuales ver que para problemas complejos hay soluciones un poco, interpretaciones y soluciones que no llegan a simplismo o no sé si es decir reduccionismo, porque el reduccionismo tiene que ver directamente con recortar y elegir por lo más simple, como lo que era Navaja o Kant, pero que en estos casos, por lo menos,
no está tanto por complicarse la vida, pero sí, la comunidad científica ayuda de repente en llegar a las mismas inquietudes, en lugares distintos, en contextos distintos, en condiciones distintas de partida de investigación, entre otras, para generar por lo menos cierta interpretación de conocimiento que sea equivalente entre uno y otro, que sean asimilables, que sean incluso distintos y que haya acuerdo, si esto es. Que sea verdadero, no ya es infantil. Ahí hay el problema. Así que es verdadero, no, esta respuesta teática ya está por cerrado. O sea, de repente este tipo de preguntas teáticas, quizás yo cuando era más ingenuo respecto al tema no lo competía de repente por interpretarlo así. Así que ya está bien, ya está bien. O sea, inmadurez. Teniendo 25 años y quería hacer una tesis, frente ahora que prácticamente por lo menos habría más tiempo y habría por lo menos la posibilidad de estar de repente como abriendo ciertas perspectivas que sean un poco más disgregantes. Y es real, y ocurre. Página 24. Ya. Aunque la verdad, como verdad científica se presenta en el desarrollo de ciencias desde el siglo XVII a la fecha. Coronando de esta manera la tradición occidental de origen griego, bueno, no tanto de origen griego, sino que es más que escolástico. Con origen en Grecia, sí. Pero lo que era aquí escolástico y también de los campos de los mecenas venecianos que estuvieron a propósito impulsando el movimiento renacentista y también de la escuela de los estados nacionales, lo cual contribuyó al encadenamiento del éxito del método científico. Lo que era la verdad, bueno, entre comillas. No es sino hasta la publicación anónima de Discurso del Método en 1637 que René Descartes eleva la razón buena como fundamento de la búsqueda de la verdad de la ciencia. El desarrollo de un método desde entonces permite desvelar cada uno de los pasos a seguir para descubrir la verdad de la naturaleza y en las cosas, los objetos. Bueno, realmente no. Sino que en este punto, ya un poco más primerizo, yo pienso que cometí el error acá de por lo menos estar anexando el texto a ciertas cosas. Bueno, esto es marco teórico, netamente no tenía nada que ver con interpretación ni nada por el estilo. Pero lo que aquí ocurre es netamente como sembrar la duda. Sembrar la duda de repente como, por decirlo así, el punto de inicio de lo que sería como esta identificación como en cierto modo construcción de conocimiento un poco más dudoso, más de pregunta, puesto que no sé si en esa época ya tenía la misma brutalidad en lo que era entender de repente como leyes como inalterables de lo que era la construcción de conocimiento. El desarrollo del método entonces permite develar cada uno de los pasos siguientes para descubrir la verdad de la naturaleza de las cosas. Bueno, ese es un supuesto previo. Pero aquí por lo menos como que se empieza a pensar los estragos. Para mí no para mal, puesto que la construcción del conocimiento, la epistemología, el sujeto es una persona y va experimentando a lo largo de ciertas periodicidades históricas, tiempos normales y tiempos de crisis, igual que la ciencia. Si por eso es bueno pensar de repente un poco más arriba, si son dos pasos más arriba nomás, si tampoco no mucho, a partir de los cuales quizás nuestra construcción de conocimiento sea tan humano como nosotros. Después de la publicación de Descartes, la búsqueda de la verdad científica se descubrió el desarrollo del método científico como condición de preside la verdad. Entre comillas, la verdad. Son como acercamientos legistas acerca de cuestiones como cierta interpretación de la realidad. O sea, aún no se da, por decirlo así, desde la vista positivista, que la realidad sea absolutamente confirmada. O sea, que la realidad existe, no sé qué. Es más propio desde lo que sería el terreno, comillas, como de la personalización de constructos, que sería un poco más psicológico. Así que, y a nivel colectivo, yo pienso que ha sido de repente una construcción, una arquitectura bastante dañina, por decirlo así. Netamente, no tomando ningún tipo de opinión absolutista al respecto, ni tampoco estar teniendo mucho acerca de lo cual yo creo que va a ser un trabajo quimérico a partir del cual yo pienso que así como en las cosas hasta este momento
el proceso quimérico del cual parte este trabajo era la ingenuidad. Lo que a partir de mi tesis fue de la ingenuidad. Así que por lo menos tengo por lo menos cierta capacidad ahora, por lo menos para estar resolviendo de un modo distinto, que quizás partir como de circunscribir de cosas que está hecho, producto de ciertos errores de principiantes, a partir de los cuales quizás pise el palito. Entendiendo antes de ingresar a publicar propiamente dicho trabajo científico. La tradición de un solo método científico verificable con la observación de la naturaleza permite la utilización del pensamiento del siglo XVII, aspecto que ha impactado de manera decisiva en la evolución de la verdad teológica, la verdad natural de la ciencia. Ferré. La verdad natural se impuso a la verdad teológica, la verdad teológica quedó al principio como comillas dentro de los márgenes de lo hermenéutico inductivo y lo natural dentro de lo deductivo empírico. Durante los periodos de ciencia normal, los resultados incompatibles con el paradigma prevalente se acumulan progresivamente en forma de anomalías. ¿Sí? En lugar de usarse como argumento para forzar el cambio de la teoría una por otra u otra que la explican. Esta sería como la competición entre las escuelas de los modelos dentro de la ciencia paradigmática, de la escuela paradigmática. Solo cuando se alcanza un nivel intolerable de anomalías que el paradigma se abandona y se adopta uno nuevo que satisfaga no solo los hechos explicados por el paradigma anterior, sino también todas las anomalías acumuladas. Bueno, por decirlo así, de que explique todas las anomalías acumuladas, Perez Tamayo, 1998 y 1966. Yo pienso que una escuela paradigmática, propiamente dicho, no responde todo. Entonces hablaríamos de que estamos, o sea, de que si bien este cambio de paradigma ocurre cuando se responden absolutamente todas las preguntas, sería que no estamos pasando por realmente el periodo de cambio, así que afectaría por completo. No sería un tiempo de crisis, sería un tiempo de ciencia normal dentro de lo que sería cuna, así que sería un error por parte de él estar explicando de repente como que estamos en ciencia normal. O sea, que no hay crisis, o sea, sí, aparecen anomalías como que se discuten, pero no se resuelven del todo, así que es un conocimiento que no es absolutamente integrativo. O sea, se puede decir que si bien tienen cierta tolerancia, de repente como ciertas cuestiones, anomalías, ciertas cuestiones, yo pienso que una serie de reglamentación de la misma ciencia ha hecho que prácticamente no haya un cambio de paradigma en 300 años. Que la ciencia no avance con crisis de paradigmas porque no la ha habido. Porque estas anomalías no han sido absolutamente respondidas del todo. No había un cambio de paradigma. Eso es lo que está indicando. Morales Quesada, 2010, da razón al cambio de paradigma en una movilidad completa de la sociedad, lo cual resume poca línea aquí. Si bien la tercera realidad cohabita, estas no rigen al mismo tiempo las decisiones del conglomerado de individuos de sociedad. Así no solo base filosófica y no las condiciones causalistas que definen el fundamento de las constituyen los paradigmas de esta ciencia. Movilidad que permite al ser humano transitar de una organización de movimiento por el momento histórico el que vive. La forma de organización de la sociedad son consecuentes el paradigma que ha sido reformado por el consenso social que se enmarca su desarrollo, expresándose al cabo de un determinado espacio de tiempo en un orden institucional producto a su vez nuevo consenso social. Mira, lo que dice Morales Quesada 2010 es más complejo. Es por decirlo así, de que el orden social, la organización del orden social, político, social, económico y a su vez el científico que está dentro de la organización, dentro de la generación de conocimiento un poco más terciario, universitario, posgrado, está sujeto también al consenso social. Y resulta que prácticamente si no se ha visto de repente, no han superado en la etapa del colonialismo desde 1600. Tampoco el conocimiento ha pasado por revisión de escuelas paradigmáticas, lo cual es un temazo. Conceptualizar una teoría social quizás filtrada por el CEDASO versus de la epistemología de Morales quizás 2010. Es posible considerar que el lapso que tarda en emigrar la teoría de especulación en su aplicación social depende de dos factores. El primero de ellos se expresa en las desfases que demuestran las aplicaciones en las que se soportan la organización de interacción social, en su contenido simbólico, morfología del tejido social, familia, amistad, relaciones laborales y orden de las condiciones de producción y del mercado.
El segundo factor tiene que ver con las cosas sociales en toda nueva explicación de la realidad, hacer retomar los espacios de dimensión social e instituciones con el que se soporta la interacción humana con su entorno. La nueva explicación del mundo, fruto de la comprensión de las contradicciones interpretativas de la realidad, algunas veces cohabitará con la realidad social, discursiva, interpretativa y representativa con otras explicaciones de la realidad, mutando, reinterpretándose e incluso fracasando. En todo caso, su legitimidad y credibilidad parten tanto de los elementos interpretativos de la teoría como de la trayectoria y actividad de los conglomerados que se soportan en su interpretación para ordenar su entorno y la actividad social. Bueno, aquí no ha habido cambio de paradigma nunca. Eso es lo que nos está contando. O sea, acerca de la magnitud epistemológica de lo que ocurre dentro de cada disciplina. Hasta el momento se podría, recuerdo con Morales Quesada y respecto de lo que hemos tenido, por lo menos, por decirlo así, tenemos ciertas cuestiones de competición de modelos o comillas, aspiraciones eligistas que no existen como un paradigma único. O sea, no podemos hablar aún de ciencia normal. Estamos como en comillas como periodo pre-paradigmático todavía. Desde la ciencia física desde 1600. Por decirlo así. Dada la comprensión y la magnitud del cambio social, tiene que ser total. El paradigma tiene que ser total. Las transformaciones sociales del paradigma comienzan desde arriba y eso es bastante compleja. Y así es que no es solamente la construcción del conocimiento, es todo. Es el zeitgeist, es la posición de conocimiento. Prácticamente han pasado 500 años que estamos en el colonialismo, postcolonialismo, no sé qué, y estamos en la misma. Con el paso del tiempo vendría a recuperar largamente para la metodología de la ciencia y con fuerza la postura del mecanicismo funcional, con un fuerte materialismo proveniente de las ciencias naturales que sería, por decirlo, trasladada a la ciencia social por Mack y Com. Y por tanto se convertiría en el único ideal de la ciencia social y en la psicología como definida como psicofisiología. Bueno, aquí hice un salto, lamentablemente por ignorancia, que es lo que ocurre entre 1750 y 1870, que sería como el siglo de la luz, del advenimiento, comillas, de los conocimientos nacionales. Entendiendo ya la magnitud, y estoy haciendo, por decirlo así, una reinterpretación de lo que sería la magnitud del conocimiento y lo que sería la competición a lo grande de ciertas escuelas paradigmáticas, en las cuales van a estar hablando de cierta cuestión de cambio social absoluto, lo que Kuhn diría así como competitividad de escuelas de conocimiento por la realidad. No, esto se trata por lo menos estamos dentro de lo que sería por lo menos sociedad copernicana hace 500 años. Y quizás un poco más, dependiendo quizás como del tipo de interpretación que tengamos de la realidad documentada hasta ahora, del que nos ha llegado a nosotros. Así que, por lo menos, fingir por lo menos de que ha sido un error llevar de repente como este materialismo, esta naturalización de repente como de este cierto de la sociedad copernicana. Yo pienso que no, o sea, y si muta, y si no, no. Ya. Sí, la prehistoria, epistemología y la psicología es bien fecunda en cuanto a debate por el lado de la filosofía, mucho. Hay por lo menos una cantidad de 25 siglos a propósito. La disciplina científica, que comienza en 1879, había un debate algo furtivo sobre la pretensión de generar conocimiento científico, por tanto objetivo y comprobable. No es que haya discusiones acerca de la pretensión de generar conocimiento y no sean furtivos. Es que hay mucho conocimiento acumulable, pero no se trata acerca de la naturaleza del conocimiento o la magnitud social, la cual es la competición de las escuelas paradigmáticas previas, y tenía que ser partir desde 1550 en adelante con lo que sería por lo menos una noción copernicana del conocimiento, quizás una científica que quizás aún no se ha seguido. Ya es tremendo, o sea, y acerca de lo cual somos absolutamente partícipes en cierta medida y en cierto punto de efectos prioritarios. Que 1963 yo pensaba que estudio epistemología, filosofía de la ciencia y la rama de la filosofía que estudia la inteligencia científica, el producto de la ciencia científica.
menos cada alumno de filosofía hace medio siglo la epistemología de hoy es una rama importante del mismo. Sí, se le ha dado bastante importancia a lo que es la producción de conocimiento, pero por decirlo así tampoco es como central. En este momento no tiene centralidad alguna, sino que son netamente discusiones un poco periféricas de lo que es formación de lo que son, por decirlo así, profesionales aplicados. Así que no creo que sea un problema, pero sí de repente tiene un dejo de negligente. Qué poco. Es que, de vuelta al tema, acá, es que me he dado cuenta en cierto punto, es que quizás, por decirlo así, como la misma, por lo menos, situación que ocurre en cierto desconocimiento copernicano como escuela preparadigmática consigue competencia en todas las disciplinas. Es tremendo, es tremendo. Yo creo que voy a parar acá. Bueno, netamente por cuestiones de tiempo, y creo que esto va a ser como una parte final de la primera parte del marco teórico. Después vamos a ir con el análisis y creo que van a ser como 8 videos, por lo menos unas 8 horas, ¿no? Quizás unas pocas más, acerca de las cuales son ciertas discusiones a partir de las cuales compete o comienza de repente por iniciarse lo que sea la interpretación de la historicidad de la ciencia psicológica. Y por lo menos el postulado es que aquí por lo menos desde acá la fragmentación es bastante más grande, así que por lo menos me faltaría por lo menos mayor documentación a la cual adquirir y estar sumando de repente ciertos temas, ciertas características. Así que por lo menos yo voy a estar por lo menos abriendo la puerta al tema. Y vamos a revisar contenido de historiografía propiamente dicho, y lo vamos a estar asimilando a propósito de lo que es el insumo básico, que es esta tesis, y también por sectorial y historicidad. Los enfoques de historiografía generales, lo de psicología, que también lo revisé en ese entonces, pero lo vamos a recuperar. Así que yo creo que sería el modo más adecuado quizás de estarlos comentando y comunicándolos poco a poco. Así que yo me estoy bien. Voy a detenerme aquí, voy a tomar ciertos apuntes acerca de los cuales tengo como cierta periodicidad o cierto tiempo a los cuales voy a estar dedicando un poco más. Así que voy a arreglar un poco la pantalla, netamente para hacer el cierre al video. Lo cual deja como una especie como de compromiso, puesto que no había leído del todo el ruinoso, por decirlo así, inicio de tesis de grado. No lo había leído de este modo, no lo había leído entendiendo más o menos ya la conjunción o cierto modo como el conocimiento secundario que iba a estar obteniendo con el paso de los años, y a estar por lo menos estando fortaleciéndose con lo que en ciertos productos, ciertos subproductos, ciertas capacidades interpretativas de la sociedad. Así que por lo menos es bueno decir que hay por lo menos ciertos insumos los cuales van a estar complementándose a propósito que van a estar subidos en este canal. Así que no es más que eso. Yo por mi cuenta como que este tema estoy absolutamente desvinculado y como que tenía votado y por motivo de salud, así que eso. Ahora yo creo que voy a quedar en la página ante la 25, 26. Te dije la página 25 porque sería extremadamente caótico esto de estar haciendo prácticamente una revisión de 4 horas de cada uno de estos textos. Así que yo pienso que voy a ir leyéndolo de a poco. Después leyendo sobre literatura de historiografía propiamente dicho y estarla comentando propiamente tal. De eso se trata ahora en la comunicación de este tema, de interdisciplina, de tesis, de psicología. Siento como me liberó una carga. Pero eso es. Voy a dejar hasta aquí. Muy bien, hasta luego.